Buenos días a todos, muchas gracias por haberos conectado al objetivo. Arrancamos con la segunda sesión de este ciclo con el que estamos profundizando sobre un tema que nos es muy familiar, las certificaciones en el sector inmobiliario. Hemos querido organizar este ciclo de seminarios porque pensamos que en estos tiempos de distancia física es más importante que nunca que reflexionemos juntos. Como asociación, AEDIP busca crear una comunidad para debatir y reflexionar sobre temas de actualidad del sector y fomentar estos espacios para ofrecer información de calidad relevante y actualizada. Organizamos este ciclo para reflexionar sobre una realidad creciente en el sector inmobiliario, que son las certificaciones. Es una realidad que afecta a todos los interesados, desde el propietario de los activos hasta el usuario final, pasando por el director de proyecto o el equipo de diseño, entre otros. Hemos llamado a este ciclo valor objetivo porque es lo que en definitiva pensamos que ofrecen las certificaciones. Las certificaciones ofrecen un valor añadido comprobable, medido y estandarizado. En este ciclo hablaremos de certificaciones en un sentido amplio. Ayer hablamos de sostenibilidad, hoy vamos a hablar de calidad técnica, mañana hablaremos de bienestar y la semana que viene de accesibilidad, seguridad y salud y de consumo energético, haciendo así un recorrido por las certificaciones más relevantes del mercado. Como hemos dicho, queremos que esto sea lo más participativo posible. No es un evento que vaya en una única dirección de los ponentes hacia la audiencia, sino que se trata de reflexionar todos juntos, por lo que nos encantaría que la sesión sea lo más animada posible y os animamos a que enviéis muchas preguntas a través del chat. ¿Vale? Tenéis en el panel de control, en la derecha, una pestañita que dice preguntas, pues ahí podéis enviar todas las cosas. La dinámica va a ser la siguiente. Primero va a hablar Enrique, Andreu, al que vamos a presentar ahora, y luego hablará Xavier y iremos intercalando pues, algunas preguntas que nosotros hemos preparado con las que vosotros os enviéis. En esta segunda sesión vamos a tratar el modelo de certificación de calidad técnica de la Asociación Española de Oficinas y lo vamos a hacer de la mano de Enrique Andreu, que representa a la Asociación Española de Oficinas, y de Xavier Barrondo, que viene a contarnos la experiencia de GMP, uno de los patrimonialistas de oficinas más importantes de nuestro país. Así que voy a presentar a nuestro primer invitado del día, Enrique Javier Andreu, al que ya podéis ver. Enrique cuenta con una experiencia como profesional en el sector inmobiliario de más de 30 años. Como director corporativo de inmobiliario en el Grupo Telefónica, ha participado en los principales proyectos y operaciones de la compañía, como el Distrito Telefónica y Diagonal 00 en España, o las sedes corporativas en Sao Paulo, Buenos Aires, México DF, Lima y Santiago de Chile en Latinoamérica. También ha sido responsable de la gestión y realización de proyectos singulares, destacando la rehabilitación y transformación de la sede del grupo en la Gran Vía en Madrid, con la implantación de nuevos espacios, tecnologías y formas de trabajo. El volumen del patrimonio gestionado superaba los 6.500 edificios y más de 4,5 millones de metros cuadrados. En la actualidad, Enrique es el director de estudios de la Asociación Española de Oficinas y es la persona que nos va a explicar el funcionamiento de la certificación. Así que, Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Te voy a compartir la pantalla para que puedas explicarnos un poquito más pues cómo habéis estructurado la certificación. Adelante, Enrique, tienes la... Entiendo que se ve bien. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Edith por la invitación a la EO, personalizada en este caso en mi persona, y me parece un foro muy adecuado que nos da la ocasión de ver el panorama global de certificaciones y poder presentar esta certificación según el modelo AEO de clasificación técnica de los edificios, que está en pleno proceso de desarrollo. Lo primero que tengo que decir es cómo nace este proyecto.
Este proyecto nace como consecuencia de una nueva etapa que se desarrolló en la EO a partir del año 2014. En el año 2014 lo que se hizo, la originalidad, digamos, de la EO consistió en volver al origen del producto de los edificios de oficinas. Y la primera pregunta que se trató de responder es ¿cuánto miden los edificios? Como consecuencia de eso, se elaboró, desarrolló y actualmente está implantado y consolidado en el sector el manual de medición según el estándar EO de oficinas 2014, que luego ha tenido algunas pequeñas comunicaciones o incorporaciones de algún aspecto técnico puntual. Y a continuación, en el año 2016, una vez que se pudo dar respuesta a esa pregunta, es decir, cuánto miden los edificios, se afrontó la segunda pregunta, ¿cómo son? Entonces hicimos un estudio realmente muy amplio en el mercado nacional e internacional. Nos dimos cuenta que realmente hay unos estudios muy amplios de localizaciones, de rentas, de servicios, pero curiosamente lo que menos había en el sector es un estudio muy detallado, sobre todo al principio, digamos, de la curva de conocimiento de los edificios, de la propia arquitectura e instalaciones de los edificios. ¿Por qué no existía eso en el sector, nada más que a nivel general? Pues porque no es sencillo. No es sencillo y es una realidad cambiante. Entonces hicimos un grupo de trabajo transversal entre patrimonialistas, inquilinos, grandes usuarios, ingenierías, y estuvimos trabajando durante 2 años de forma que se ha culminado en este modelo AEO de clasificación técnica que con posterioridad diremos qué nivel de implantación tiene y que a continuación procedo a presentar. Este modelo va dirigido pues, a propietarios, inversores, inquilinos, en general a todos los grandes usuarios del sector, consultores técnicos y patrimonialistas, asset y facility managers. En realidad, responde un poco la riqueza de la propia composición de la EO, responde a la riqueza de agentes del sector, de forma que cada uno dentro de su ámbito de trabajo puede encontrar el eco técnico que necesita para hacer sus propios análisis y gestiones. ¿Qué beneficios realmente presenta? Bueno, en cuanto a la gestión, por destacar, aquí tenéis los beneficios que presenta. Yo destacaría quizás los siguientes. En primer lugar, que este procedimiento, una ventaja que tiene este proceso, esta certificación, es que agiliza la toma de decisiones en los procesos de inversión y desinversión, porque es un procedimiento rápido que se puede instaurar al principio. No es necesario acudir a una due diligence técnica, jurídica o económica de los edificios, sino que de una forma general y global, dentro del proceso global de creación y proyecto del edificio en cuestión hasta la puesta en explotación, de una forma técnica global, uno puede tener ya un conocimiento del edificio sin necesidad de esperar meses a ver cómo es. Como consecuencia también te da un conocimiento del edificio que te ayuda a situarlo dentro del mercado en términos comparativos. Es decir, que tú ves tu edificio, qué calificación, qué clasificación, qué nivel de puntuación tiene comparativamente con el sector. Este tema comparativo es fundamental y como consecuencia, si el propietario quiere, por ejemplo, continuar en el sector, puede hacer una programación de CAPEX, de inversiones a medio y largo plazo, para saber qué necesidades hay en el sector y qué tiene que hacer para ser competitivo. Otro tema también muy importante es que incorpora la certificación de medición AEO. Esto quiere decir que además, dentro de la propia certificación de clasificación técnica, uno tiene la información sobre el área alquilable de los edificios y está certificado de forma que la obtención del área alquilable se adecua al procedimiento de medición AEO. Como consecuencia de eso, la realidad actual es que tanto propietarios como inquilinos acuden a esta herramienta para mejorar las relaciones, es decir, como un elemento único, contractual, para establecer justamente las mediciones que luego son objeto de ocupación y de contrato entre inquilinos y propietarios. Por lo tanto, se establece un rating
de calidad técnica de los edificios. Y luego, además, ¿con qué criterios se actúa? Pues esta transversalidad, durante 2 años, lo que hemos hecho ha sido evaluar los parámetros técnicos que de una forma mejor, que tengan un mejor y mayor reconocimiento en el sector. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un gran usuario identifica un determinado parámetro técnico, pero que solamente es atribuible a ese propio usuario como uso propio, pues realmente para un inquilino a lo mejor eso no aporta valor. Entonces el gran usuario, digamos que con criterio de gran usuario se renuncia a ese parámetro técnico y es justamente desde el punto de vista de todos los integrantes, de los principales integrantes del sector, que se hace la selección de los parámetros que tienen mayor reconocimiento y que dotan de mayor valoración al edificio. Se concreta en 45 parámetros. Y como consecuencia de eso, esos parámetros, ya lo veremos, nacen desde la propia génesis del edificio hasta su puesta en explotación. ¿Qué evalúa? Pues como hemos dicho antes, desde la concepción inicial hasta la puesta en explotación. Ahí veis un cuadro donde hay 4 módulos técnicos en arquitectura, instalaciones, lo que denominamos dotaciones singulares, que en realidad son aspectos que representen innovación y es una ventana a todo lo que vaya apareciendo como nueva dotación en el sector inmobiliario, antigüedad y certificaciones. Estos 4 módulos técnicos se concretan en 21 capítulos y, como decía, 45 parámetros sobre una base 100 de puntuación. ¿Cuáles son los criterios de puntuación? Pues todos los parámetros tienen una puntuación objetiva, o sea, se cuantifican, cumple o no cumple, si se cumple a un nivel máximo, 100%, a un nivel intermedio o a un nivel reducido. Solamente sobre una base de 100 puntos hay 6,95, o sea, prácticamente 7 puntos sobre 100, relativos a un tema de representatividad y a un tema de innovación, que son, entre comillas, subjetivos. Pero dentro de la subjetividad, tampoco pasa nada, se reconoce, pero se establecen los criterios con los que se tiene que puntuar la subjetividad. Y un tema muy importante es que la puntuación y todo el proceso es revisado por un equipo de auditoría independiente, que es Eurocontrol, que verifica la adaptación al manual de uso y procedimiento. De esta forma, podemos ver cuál es, ahora lo veremos, una de las grandes innovaciones de esta certificación es que se habla de conceptos que comparativamente con otras certificaciones son distintos. Esta certificación no es complementaria a otras existentes. Y una de las grandes novedades que tiene es que incorpora conceptos de arquitectura, conceptos de planta tipo, de eficiencia, de alturas libres. Realmente incorpora sobre el 100% de puntos, hay un 65%, más de un 65%, que se refieren a parámetros de flexibilidad. Perdón. Quiero decir que al final, al cabo del tiempo, el valor de un inmueble es reconocido, o sea, el tiempo es el parámetro que determina, al final, los edificios que más valen son aquellos que perduran a lo largo del tiempo. Y los edificios que mejor perduran a lo largo del tiempo, son aquellos, para empezar, que necesitan una flexibilidad técnica y funcional. Y esos aspectos son reconocidos en la certificación AEON con una valoración implícita y directa de más de 65 puntos. Estamos en la versión 1.0, luego contaré brevemente que estamos en plena revisión de esta versión y que en el primer trimestre, a lo largo del primer trimestre del año 2021, desarrollaremos la versión 2.0, presenta el siguiente contenido técnico. Como decía, dentro de los módulos de arquitectura, instalaciones, dotaciones singulares, antigüedad y certificaciones, aquí podéis ver que hay unos términos que realmente son novedosos. Por ejemplo, la eficiencia de la planta es fundamental y en términos como en la actualidad es fundamental saber la relación entre el área alquilable y área de trabajo y si los edificios tienen flexibilidad para adaptarse a distintos entornos y circunstancias de trabajo según
las características estructurales de la planta, las relaciones fachada-fondo, las dotaciones de instalaciones, si realmente tienen capacidad para crecer, las alturas libres de suelo técnico, planta tipo y techo técnico. Es decir, todos los conceptos que veis aquí son reconocidos como elementos fundamentales en la propia génesis y arquitectura del edificio. Damos una importancia capital al tema de fachadas. El tema de fachadas, que tiene una valoración de 15 puntos, es un tema muy importante. Por ejemplo, fachada que va ligado a climatización, pues temas de arquitectura pasiva, como la arquitectura pasiva se reconoce en el aspecto de protección térmica, como realmente los coeficientes de transmisión térmica pues influyen en los edificios, etc. Realmente la arquitectura, es decir, cómo está pensado el edificio y cómo se complementan las instalaciones, es un aspecto fundamental en la certificación. Y las instalaciones, lógicamente también, pues por ejemplo en electricidad, la flexibilidad que tiene en cuanto a dotación de potencia y reserva de equipos, control de iluminación, la climatización, por ejemplo, las renovaciones de aire. Nosotros ya detectábamos y pusimos la renovación de aire como un aspecto principal, un aspecto que ahora evidentemente como fruto de la crisis sanitaria estamos revisando. En fin, que aquí veis toda una serie de temas. Y luego un aspecto muy importante es que esta certificación integra otras certificaciones existentes en el sector que tienen otros objetivos complementarios, que son las de sostenibilidad, salud y bienestar, energéticas y otras. Es decir, también es una demanda de los propietarios y del sector que esta certificación integre otras. ¿Y en qué se diferencia versus otras certificaciones? Pues, como habréis podido intuir, fundamental en la dimensión y amplitud del análisis. Es decir, el esquema anterior lo que refleja es que las soluciones arquitectónicas y instalaciones adoptadas están contempladas desde el inicio, desde el proyecto hasta su puesta en explotación. Y luego, como decíamos, que incluye conceptos que no forman parte de otras certificaciones, en especial las ligadas a los conceptos de flexibilidad, es decir, la capacidad también que tienen los edificios de crecimiento. La versión 2.0 que estamos elaborando va a integrar la actualización del Código Técnico de 2019, más unas pequeñas actualizaciones de medición y aspectos derivados o asociados a Smart Building, tecnología y digital, seguridad y salud, medio ambiente e innovación. Pongo un ejemplo. Uno de los temas que hemos incorporado es que el mercado español de oficinas en general tiene una altura media menor o igual que 20 plantas. Están apareciendo edificios de más de 20 plantas que nos piden la certificación, y entonces lo que hemos hecho ha sido actualizar las ratios de relación entre áreas de trabajo y áreas alquilables en función de los núcleos de comunicaciones que varían para edificios de más de 20 alturas. Fundamental que tenemos una empresa de auditoría externa independiente en el proceso de certificación, de forma que los tres grandes procesos son unos trabajos previos de preclasificación, un informe de auditoría y a continuación la propia certificación y firma del contrato. Como conclusión general a nivel de tendencias, hasta ahora llevamos un parque de oficinas que representa una cantidad, digamos, un área alquilable media en torno a 12.500 metros cuadrados, con edificios que van desde los 3.000 a los 35.000. La mayoría de los edificios que hasta ahora se han clasificado tienen una antigüedad inferior o igual a 10 años, pero en cualquier caso los que son mayores sí han tenido un proceso de obras significativas de renovación según licencias adecuadas al Código Técnico. Destaca una eficiencia elevada de la planta tipo y en la medida en la que la antigüedad de los edificios lógicamente va aumentando, pues la eficiencia, digamos, la tendencia es un poco menor, porque los nuevos parámetros, los edificios de obra nueva tienden a optimizar las áreas las ratios elevadas de eficiencia de las plantas tipo. Hay una alta representatividad de los espacios en zonas comunes y calidad de los materiales, así como la capacidad de renovación del aire, si bien es verdad que este aspecto lo vamos a revisar para el acuerdo al Código Técnico 2019. Vemos que realmente las empresas patrimonialistas, realmente nuestros edificios tienen un nivel de empleo consolidado de buenos sistemas de climatización y un nivel muy extendido de implantación de sistemas de control y monitorización
que permiten una adecuada gestión del uso del inmueble y una dotación elevada de plazas de aparcamiento. Y por último, ¿en qué punto estamos? Bueno, actualmente se han clasificado 38 edificios, de los cuales hay 6 que tienen la máxima puntuación, que es A+, más de 80 puntos sobre 100, 9 que tienen A, 12 que tienen B+, 8 que tienen B y 3 que tienen C. Este aspecto es muy importante porque, evidentemente, el objetivo de cualquiera es tener el máximo de cualquier propietario, que es quien realmente pide la clasificación, los propietarios de los inmuebles, es tener la máxima puntuación, pero también es verdad que los propietarios lo que quieren saber es qué calidad tiene el inmueble para competir en el mercado. Por eso tiene tanto sentido saber no solamente los A+, A o B+, sino los que son B o C. Realmente ahora también estamos de los 38 edificios, comenzamos a finales en diciembre fue el primero, pero vamos, 2018, veis que empezamos con 6 edificios, en 2019 se multiplicó por 4, casi por 5, 28 edificios y 314.000 metros cuadrados. En la actualidad, hasta junio de 2020, realmente hay entre clasificados y en gestión, pues más 28 y 6 son 34 hasta 2019 y actualmente estamos con 39 más, son 479.000 metros cuadrados adicionales, de forma que a finales de año esperamos estar en una cifra cercana a 900.000 metros cuadrados, yo incluso me atrevería a decir que más cerca del 1.000.000 de metros cuadrados a diciembre de este año, y 73 edificios, de los cuales cerca de 50 o más estarán clasificados y 25 en proceso hacia el año 2021. Y en resumen, esto es un poco la presentación sintética de lo que pretendemos y de lo que es la clasificación técnica. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que has dado unas pinceladas muy interesantes sobre vuestro sistema de certificación. Voy a en presentador un segundo. A ver. Y bueno, y daros la enhorabuena, ¿no? por esta iniciativa que vamos, yo creo que es muy valiosa para el mercado y también por el crecimiento que estáis teniendo, ¿no? Y por la evolución que mostrabas, ¿no? Vamos a dar paso ahora a Xavier Barrondo, de GMP, que nos va a contar su experiencia en primera persona en la aplicación de este modelo de certificación. Xavier. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Xavier es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Ha desempeñado puestos de responsabilidad en importantes empresas del sector inmobiliario como Metrovacesa, G Real Estate, la que fue CEO en España y CEO regional para Francia, España e Italia. Y en la actualidad es director general de negocio en GMP, empresa patrimonialista líder en la gestión y desarrollo de oficinas high-end en Madrid. Así que, Xavier, tienes la palabra y para que nos cuentes un poco pues cómo ha sido vuestra experiencia en la aplicación de esta certificación. Muy bien. Pues muchas gracias, José. Gracias por la invitación a EDIP y a ti mismo también. Me pidieron contar cuál es la visión desde la propiedad del tema de la certificación técnica de los edificios de AEO y vengo encantado a hacerlo. Os cuento un poco por qué. Voy a ser muy corto en mi exposición porque lo que quiero es simplemente trasladaros el por qué como propietario entendemos que estas certificaciones tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Lo primero, por daros un poquito de background sobre GMP y por qué a GMP esto le funciona muy bien, es que GMP es una empresa exclusivamente dedicada a oficinas en Madrid, casi exclusivamente, tenemos una pequeña cosa en Alicante, pero nuestro foco 95% es oficinas en Madrid. Por lo tanto, estamos muy enfocados y nuestra vocación es ser
el mejor casero de oficinas para nuestros clientes. Esa es nuestra vocación y eso habla de calidad y eso al final habla de certificaciones, porque uno no puede ser bueno diciéndoselo a sí mismo. Tiene que ser bueno porque otros independientes certifiquen que lo que haces es bueno. Y bajo esa filosofía de intentar dar lo mejor a nuestros clientes, pues tenemos una cultura de certificarnos histórica. Siempre hemos estado certificados en términos LEED para sostenibilidad. Hemos sido la primera empresa certificando edificios, no la empresa, certificando edificios con la certificación WELL, que se enfoca en la sanidad del edificio para los clientes, es decir, en el bienestar, no tanto la sanidad, que ahora con la pandemia hablamos de sanidad, pero esto es otra vertiente todavía más detallada. Cuando se habla de WELL, se habla de certificación en términos de bienestar, de que la experiencia de las personas en los edificios sea óptima. Hemos sido los primeros que hemos certificado edificios nuestros con esta certificación. Y en términos de AEO, igual, la certificación técnica de los edificios para nosotros ha sido desde que en el seno de la AEO, asociación a la que obviamente pertenecemos, se debatió esto, fuimos uno de los primeros impulsores en ponerlo en marcha y en certificar nuestros edificios. Todos nuestros edificios están certificados bajo la certificación técnica de AEO, porque creemos que efectivamente alguien externo e independiente tiene que decir lo bueno o no que eres. Y además es que no solo cara a terceros, sino cara a nosotros mismos. Si yo tengo un edificio C y sé los parámetros para mejorarlo, pues lo que tengo que hacer es mejorar esos parámetros para recertificarlo a posteriori con una mejor nota, ¿no? Y es la forma de mejorar nuestros edificios. Igual que lo hacemos en certificaciones sostenibles o en certificaciones de bienestar. Las cosas que puntúan en la certificación son cosas con las que yo como propietario soy sensible e intento mejorar para puntuar. Y eso es en beneficio de la sostenibilidad, del bienestar de los usuarios o, en este caso, de la calidad técnica del edificio. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para nosotros, para nuestra estrategia de calidad y de ser los mejores en la medida de lo posible. Pero, además de eso, creemos que Madrid es un mercado, desde el punto de vista de oficinas, pues comparado con otros mercados, obviamente no digo nada nuevo, inmaduro o no tan maduro como otros. Obviamente el mercado de Londres es la referencia por excelencia en cuanto a madurez. Y cuando hablo de madurez, hablo de un mercado transparente en información, donde la información que se da es veraz, es igual sea la fuente que sea, y es cualificada, es información que está analizada con profundidad. Esas cosas en Madrid no pasan con la calidad que se debería. La información que hay del mercado no es lo suficientemente transparente ni tiene la suficiente calidad y análisis detrás para decir que Madrid tiene un mercado de oficinas transparente. Y eso lo notan los inversores cuando un inversor extranjero acostumbrado a datos estándar, homogéneos, fiables en un mercado como Londres, viene a Madrid y un agente le da unos datos de stock, otro agente le da otros datos de stock, uno le da una renta máxima y otro otra, eso no ayuda. Y dentro de ese contexto de poca transparencia o de oportunidad de mejora en la madurez de la información y de la transparencia, este certificado llega perfectamente para colaborar en aumentar la madurez del mercado. Porque habréis oído muchas veces a muchas agencias hablar de edificios A, edificios B y edificios C, pero si les rascas un poco y preguntas por qué es un edificio a día de hoy en España solo está esta certificación AEO para responder con detalle, profundidad y rigor a esa pregunta. El resto dicen es un edificio A, pues porque se ha hecho alguna reforma, porque se ha actualizado un poco, porque está bonito, pero no hay la profundidad que se debería para que corresponda a un mercado maduro y esta certificación aporta ese rigor que falta para que de verdad se puedan catalogar los edificios
de una forma rigurosa, científica y adecuada. Por lo tanto, esto aporta mucho a que el mercado español sea más maduro, más transparente, y al final la transparencia atrae inversión. Por lo tanto, es bueno para todos los que estamos en el sector. Por lo tanto, siempre hemos creído que es importante. Adicionalmente, como os decía, nuestra estrategia desde GMP es dar la máxima calidad posible a nuestros edificios. Entonces, ¿qué mejor forma de trasladar calidad que certificando la misma con terceros, ¿no? Y eso para que me sirva para diferenciarme de los que no se están posicionando en calidad. Yo creo que es muy gráfico ver que hace, yo que sé, muchos años se hablaba siempre de que en el mercado de oficinas el precio y lo importante eran en base a 3 parámetros, ¿no? Que era location, location, location. Y yo creo que eso cada vez es más obsoleto, esa frase, eso es más incierto. Nosotros creemos que la calidad se torna muy relevante de la mano también de la ubicación del edificio, por supuesto, porque las zonas marcan mucho los precios, pero la calidad a día de hoy marca de una forma determinante los precios de las oficinas. Y nosotros tenemos ejemplos muy concretos y ya es fácil ver que edificios juntos, uno al lado de otro, hay diferencias sustanciales en términos de renta entre uno actualizado, modernizado, reformado y de alta calidad o certificado A+ por AEO que otro que esté al lado y no tenga esas características. Y se paga mucha renta y muy distinta. Y eso nosotros que intentamos invertir lo máximo en nuestros edificios para ganarle la máxima calidad posible, lo sabemos y lo notamos. Pongo un ejemplo. Nosotros hemos el año pasado construido, promovido a riesgo de forma especulativa un proyecto que se llama Oxeo en Las Tablas de 15.000 metros cuadrados. Las Tablas es uno de los mercados con mayor desocupación media de Madrid y bueno, y con alguna dificultad en los accesos, pero nosotros hemos pensado que la estrategia que había que tener allí para tener éxito, dado que la ubicación no la podemos cambiar, es dar la máxima calidad. Y hemos invertido en un edificio un precio por metro cuadrado muy alto para dar toda la calidad que se nos ha ocurrido, todo lo posible. El resultado de eso es que se ha llenado antes de acabar el edificio. Hoy, por supuesto, está 100% ocupado y está funcionando. Quiero decir con esto que la calidad importa y eso es un signo de que el mercado va madurando y eso hay que acompañarlo con certificaciones independientes como la que hoy estamos comentando de la AEO. Por lo tanto, para nosotros es una certificación fundamental para ayudarnos a que esas inversiones importantes que hacemos en CAPEX y en gestión de nuestros edificios para mejorar la calidad son herramientas, la certificación que nos permite diferenciarnos de aquellos que no lo hacen. Por lo tanto, son muy sanas porque ayudan a que el propietario invierta, porque te ayuda a diferenciarte, no eres lo mismo que el de al lado. Y estas certificaciones te ayudan a que seas distinto que el de al lado y por lo tanto pues te animes a hacer esa inversión y a mejorar el stock, que en términos medios en Madrid está bastante obsoleto. Por lo tanto, en resumen, para nosotros es una herramienta que ayuda a la gestión de los propietarios, que una vez que yo sé los parámetros internamente intento gestionar los parámetros para hacer, llamémosle, mejoras de la calidad, upgrades de nuestros edificios, para que redunde en beneficio de los usuarios. Y es, por lo tanto, una herramienta también que desde el punto de vista de mercado ayuda enormemente a la madurez, a la transparencia del mercado, a que haya más inversores y a que se fomente las inversiones en mejora de los edificios. Y todo finalmente redundando en beneficio de los usuarios, que al final son los que mandan, ¿no? Esto es un poco el resumen de mis reflexiones del por qué esta certificación nos parece fundamental y el por qué nosotros desde el minuto 1 nos hemos lanzado a la certificación de todo nuestro portfolio para mejorar y para dar más calidad a nuestros clientes. Pues muchas gracias, Xavier.
Vamos a abrir el turno de preguntas, así que a todos los que estéis conectados, pues os animamos también a que enviéis vuestras preguntas, ¿no? Podéis aprovechar ahora para preguntar tanto a Enrique como a Xavier sobre cualquier duda que tengáis, ¿no? Yo voy a lanzar una, ¿no? Para empezar, casi para Enrique y por curiosidad profesional, ¿no? Dice, verdaderamente es un reto muy complicado esto que habéis conseguido, ¿no? Y haber puesto de acuerdo a tantas partes interesadas dentro de una asociación para producir una certificación como esta. ¿Cómo lo habéis hecho para poneros de acuerdo? ¿Cómo os habéis organizado, ¿no? Para llegar a estos consensos? Bueno, pues nos hemos organizado a partir de una pregunta muy clara. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en el sector? ¿Qué es lo que falta en el sector? Xavier lo ha apuntado. Falta, creemos que se puede mejorar la transparencia abundando en un conocimiento, profundizando en un conocimiento de la calidad técnica. Entonces, esto no es como en la mili, que el valor se le supone. La calidad técnica del edificio para nada se le supone. Hay que demostrarlo. Entonces, para eso, lo que teníamos muy claro el origen y lo que dijimos es que la respuesta tiene que venir de todos los agentes del sector y afortunadamente, como teníamos muy claro cuál era el objetivo, lo que hicimos fue un grupo que, como adelanté antes, había grandes usuarios, patrimonialistas, ingeniería y otros agentes del sector, digamos un núcleo de trabajo que con gran generosidad e identificando disponibilidad, identificando aquellos valores que son más reconocidos en el sector y luego además, con un ejercicio de transparencia absoluto, lo que hicimos fue luego contrastar las consecuencias de ese trabajo con más de 40 empresas del sector y con mucha claridad, aún después de 2 años de trabajo, la primera pregunta que fuimos trasladando a las empresas es, oye, ¿vosotros creéis que tiene esto sentido? Y, lógicamente, nadie dijo que no. Todos, al contrario, todos dijeron que sí, porque se vio que esa era una necesidad fundamental. ¿Cómo poner en el mercado algo si no sabemos muy bien, no podemos cuantificar en forma comparativa qué calidad técnica y qué recorrido tiene? Luego, esto ha sido posible gracias a una gran disponibilidad, profesionalidad y generosidad de los propios intervinientes. Incluso, perdona José, para ahondar un poco en el tema, el propio Enrique, en coordinación con el resto del equipo de la AEO, están trabajando en actualizaciones de esta propia certificación, porque efectivamente la certificación es algo estático y en cada momento, y ahora es más fácil que nunca entender esto, la calidad puede variar, la percepción de calidad de las cosas puede variar en función de parámetros distintos, ¿no? Ahora con la pandemia, pues obviamente se pone acento en algunas cosas que a lo mejor hace un año y medio pues no eran tan relevantes. Y en ese sentido, en el de temas de sanidad o en temas de tecnología, que se van haciendo cada vez más acento y más hincapié en ellos, eso tiene que tener reflejo en la certificación a través de versiones actualizadas, ¿no? Y en eso está trabajando precisamente Enrique ahora para que la certificación siempre sea algo actualizado y que refleje la percepción de calidad de los usuarios al final, ¿no? Sí, esta era otra pregunta, ¿no? Estáis en la versión 1.0, ¿no? En realidad estáis, bueno, todavía yo creo en esa fase de puesta en marcha, ¿no? De maduración, ¿no? Enrique, ¿en qué punto estáis ahora mismo? ¿Puedes profundizar un poco más sobre lo que podemos esperar en la versión 2.0 y, bueno, saber también cuándo tenéis previsto el lanzamiento y también cuál sería la visión de futuro, ¿no? Hasta dónde os gustaría llegar, ¿no? con esta certificación. Bueno, brevemente, la idea es implantarlo a lo largo del primer trimestre del próximo año y el contenido, como había adelantado esquemáticamente antes, por supuesto vamos a incorporar
todo lo derivado de la nueva versión del código técnico del CTE. Y estamos trabajando justamente ahora con las empresas patrimonialistas y con otras del sector en temas relacionados con Smart Building, tecnología digital, seguridad y salud, como ya he dicho antes, innovación, concretando en temas como, por ejemplo, temas de huellas de carbono, automatización y digitalización de accesos y de sistemas de información, repercusiones de la renovación del aire y en fachadas fruto, cómo podrían ser, digamos, las renovaciones de aire si lo que hay es suficientes sistemas de climatización, no solamente como consecuencia de la crisis sanitaria. Yo creo que hay que mirar siempre a medio y largo plazo. La crisis sanitaria se superará cuando se supere, pero los parámetros permanecerán. Hay que mirar a medio y largo plazo. Y luego es muy importante en temas de fachadas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Madrid tiene aproximadamente casi el doble de horas que Londres. Nos estamos comparando con Londres en muchas cosas, pero en temas, por ejemplo, de fachadas, ese factor diferencial tiene que reflejarse en temas de fachadas, o tiene 1,6 veces las horas de sol que París o que Ámsterdam. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que también ese tema de fachadas o las soluciones que se pueden dar tienen que ser innovadoras, y ese es otro tema que estamos estudiando. ¿Hasta dónde nos gustaría llegar? Bueno, pues no solamente es la versión 2.0, en principio sobre edificios existentes, nos gustaría llegar, y estamos pensando también, creemos, y nos consta que esto es una demanda de mercado porque se está haciendo, creemos que también podemos extender la clasificación a proyectos. Muchos patrimonialistas o project managers nos están diciendo, oye, y para nuevos proyectos, pues eso también lo implantaremos. Es decir, la propia demanda y evolución del mercado nos ayuda, junto con la visión que tenemos a largo plazo, a indicar hasta dónde tenemos que llegar. Bueno, esto es otra cuestión, ¿no? Porque ¿en qué ciclo de vida habría que certificar, o sea, en qué ciclo de vida del activo habría que certificar según vuestro modelo? ¿Sería una vez que ya está construido o desde el principio del proyecto, desde la construcción, ¿no? Como se hacen otras certificaciones? ¿Cuál es el planteamiento actual? El planteamiento actual, que es como por ejemplo ha hecho CMP sobre edificios existentes o recién terminados, pero nuestra vocación, nuestro objetivo también es incorporar esto a proyectos. Es verdad que vamos paso a paso, es decir, lo vamos a hacer tan pronto como podamos, vamos a sacar primero la versión 2.0 y luego acometeremos nuevos retos. De la misma forma que se puede certificar, también hemos visto que el mercado quiere certificar el procedimiento de mediciones AEO con independencia en paralelo a la clasificación técnica, pues vemos que afortunadamente el éxito del propio sistema que hemos implantado, que es una línea de negocio también para las empresas homologadas para que puedan desarrollar este trabajo, pues van surgiendo nuevas oportunidades, y en la medida en la que vemos que esto es un acierto y que se está implantando, pues se desarrollan nuevos polos, nuevos puntos de trabajo, nuevos horizontes. ¿Tenemos alguna pregunta? José, ¿El público? sí, no, solo dos segundos. Al margen de que efectivamente se traslade ahora para promociones o para proyectos, lo que es una realidad es que cualquier promotor que quiera entender qué parámetros debe tener un buen edificio antes de construirlo, puede tirar de la certificación para saber lo que se valora y diseñar su edificio acorde con eso. O sea que ya de per se hoy es útil para el promotor. Absolutamente. De hecho, nos consta que se están haciendo promociones con ese objetivo. De hecho, tal como dice Xavier. Bueno, mira, nos pregunta Carlos Bermúdez. Dice, pregunta para el señor Barrondo. De cara a captar un potencial usuario para un edificio, ¿cómo estructura GMP su argumentación de venta en relación a los parámetros de calidad, sostenibilidad, accesibilidad, etcétera? ¿En qué criterios se están fijando más los futuros ocupantes de un edificio, excluyendo el efecto del COVID? Una pregunta muy amplia. Bueno, a ver,
Es que es muy complejo. Esto es muy largo de la lista de parámetros claves para atraer a un cliente, ¿no? Es decir, yo creo que todos son importantes, todos forman parte de la decisión. Cuanto más institucional es la compañía, más grande, más relevante es el conjunto de casillas en las que ellos tienen que dar un tic a nivel internacional y donde se tornan más relevantes estas certificaciones porque son objetivas y relevantes, ¿no? Pero bueno, intentando entrar en más detalle en lo que pregunta Carlos, lo primero, obviamente, cuando un cliente viene, habla de la renta, lo primero. La ubicación se le supone porque cuando visita ya sabe dónde está. Y a partir de ahí empiezas a trabajar sobre las herramientas que te diferencian. La ubicación ya está definida, la renta ya está definida, porque lo piden nada más entrar. Con lo cual, a partir de ahí, empiezas a ponerles capas de valor a la negociación en términos de calidad. ¿Por qué esto es mejor que otro edificio cercano por ubicación con otro tipo de rentas? Y entonces empiezas a darle información de experiencia de clientes, de cómo entra en el edificio, de las calidades técnicas que te van a aportar un mejor bienestar, de qué implica pues toda esa certificación de bienestar WELL, de cuál es la eficiencia energética que también le va a repercutir en su bolsillo. Bueno, de un conjunto de cosas de la negociación que al final se hacen bastante infinitas. Es verdad que la certificación AEO a efectos de inquilinos, de clientes, todavía hoy no está en esa mesa de negociación. Está quizás más en las mesas de los inversores todavía hoy, que de los clientes. Los clientes quizás lo de la certificación AEO lo ven un poquito más lejos, pero insisto, es por esa falta de madurez en el mercado. En la medida en que esto vaya penetrando, habrá clientes que digan, no, yo si no voy a un edificio A o A+, no voy. Igual que hoy hay algunos que dicen, si no voy a un certificado oro LEED, no voy, porque tengo la obligación corporativa de cumplir con esos requisitos. A medio plazo debería ocurrir también que los clientes vayan solo a edificios de certificación calidad técnica A o A+, y eso lo irán exigiendo. Todavía no estamos ahí. Porque sois, entiendo, los patrimonialistas los que estáis tirando de la certificación, ¿no? Bueno, nosotros nuestro rol es simplemente decir, yo quiero que me certifiques porque quiero diferenciarme de los demás, porque me gasto un dineral en tener un buen edificio y quiero que eso aflore como herramienta diferencial. Y es una forma de conseguirlo, ¿no? Que un tercero venga y diga, oye, esto es mejor que aquello por estas razones. Es porque he invertido un dinero en ello, ¿no? Eso tiene que trasladarse. Totalmente, totalmente. Nos pregunta Fernando Fernández Mera, entiendo que es una pregunta que, bueno, que iría más dirigida a Enrique. ¿Los precios de los distintos capítulos son fijos o se adecúan a la valoración del mercado? Es decir, las tendencias medioambientales irán existiendo cada vez más. ¿Cómo tenéis planteado este tema de las ponderaciones, ¿no? De las valoraciones de los distintos capítulos? ¿Fijos o se van? A ver, los pesos de los distintos capítulos como suma de los pesos de las puntuaciones de los distintos parámetros son fijos. No pueden ser variables porque si fueran variables no serían objetivos y podríamos entrar, digamos, en una dinámica interpretativa. Lo que intentamos es que la certificación sea lo menos interpretativa posible, lo más objetiva, cuantificable, es decir, hasta en términos matemáticos, si se me permite. Eso no quiere decir que desde el principio la certificación tiene unas ventanas, unos capítulos que permiten incorporar todo aquello que tenga, digamos, que hoy por hoy sea una innovación con vocación a corto o medio plazo de que sea, digamos, un parámetro o una exigencia a nivel de código técnico. Eso quiere decir que la propia actualización, la versión 2.0, es la que va a garantizar, puede a lo mejor tener capacidad de redefinir alguna ponderación, alguna tendencia.
Eso pasa en todas las certificaciones y en todos los ámbitos de la vida. Es decir, hay que ir adaptándose a las distintas realidades que van sucediendo. La certificación tiene un periodo, una validez de 4 años, y a los 4 años, pues no quiere decir que si un edificio es A, pues en 4 años, pues probablemente pueda seguir manteniendo A, pero a lo mejor si el mercado evoluciona mucho, a lo mejor desciende o puede cambiar la letra a la baja, si realmente se ha quedado obsoleto en algunos aspectos, porque el mercado ha evolucionado más que el programa de CAPEX del edificio o el mantenimiento. Por eso es tan valiosa esta herramienta, porque es algo absolutamente vivo, adecuado a la circunstancia actual de cada mercado. Xavier, primero digamos que se pasa por todo este proceso de auditoría y de certificación, y a posteriori, una vez que ya habéis certificado el edificio, ¿de qué manera utilizáis la información que habéis obtenido? O sea, Bueno, yo creo que dos líneas, yo creo que en dos direcciones, una hacia adentro y otra hacia afuera. Hacia adentro es para ver en qué parámetros, en qué puntos podríamos mejorar la letra del edificio si hacemos algún CAPEX, ¿vale? Entonces, hay algunos, como es la ubicación, pues que no se pueden mejorar porque es la que es, pero hay otros que efectivamente si haces algún CAPEX puedes mejorarlos. Entonces, desde el primer punto de vista interno es ver en qué cosas puedo mejorar mi edificio para mejorar la certificación una vez que se actualice. Lo cual eso es muy sano porque aúna al equipo técnico en la dirección de los parámetros en los que hay que enfocarse para mejorar el edificio. Eso es el análisis desde el punto de vista interno como herramienta de gestión y de mejora continua. Desde el punto de vista externo, obviamente, si nuestra intención es trasladar al cliente que somos un muy buen casero para ellos, tenemos que trasladarle todas aquellas certificaciones que lo avalan. Y como te digo, pues LEED, WELL y calidad técnica EO son las principales que ponemos delante de los clientes para que entiendan que no solo es un claim de marketing que queremos ser los mejores, sino que además estamos avalados por terceros que objetivamente así nos lo dicen, ¿no? Nos pregunta Aurora Díaz. Dice, entiendo que va dirigida a Enrique. Dice, a mí me gustaría saber en qué se diferencia esta certificación con otras. Y menciona una certificación de sostenibilidad, además de que este sello solo es para oficinas. Bueno, se diferencia, o sea, son complementarias. Las certificaciones de sostenibilidad van orientadas precisamente a temas pues, de calidad de espacio interior, energía, eficiencia energética, protección y eficiencia del agua, salud y bienestar, residuos, pero la calidad técnica de AEO va dirigida hacia soluciones de planta, relación de eficiencia entre el espacio realmente de trabajo, los ratios de ocupación y en consecuencia el número de ocupantes en relación a la superficie construida del edificio, flexibilidad y capacidad de crecimiento en términos de instalaciones, flexibilidad y capacidad de crecimiento en cuanto a espacios disponibles en alturas y techos técnicos, características y atractivo de los lobbies, flexibilidad en grupos de presión, grupos electrógenos, renovaciones de aire, es decir, son temas distintos. Lo que intenta el modelo AO es definir la calidad técnica en un edificio desde decir, lo que hace es evaluar cómo ese edificio está pensado desde el inicio hasta la puesta en explotación. Y justamente las otras certificaciones que hablan pues, de energía y atmósfera, de confort de usuario, de materiales, de agua, de contaminación local o de localización y emplazamiento, es distinto, son complementarias. Estas otras certificaciones, los propios patrimonialistas reconocen que forman parte de un proceso global, de una unidad, que es cómo está pensado el edificio hasta el final. Es decir, como un ejemplo de diferencia, no es que sean ni mejores ni peores, que son distintas,
la calificación AEO, la certificación AEO dice qué ratio de eficiencia tiene. Si el edificio tiene capacidad para determinada ocupación de personas o no, si la ocupación es eficiente o si tiene mucho espacio perdido. Una certificación de sostenibilidad tiene otro objetivo, es distinto, pero no habla de eso. Son cosas distintas. Luego, por tanto, lo que hemos detectado es que hace falta hablar mucho de arquitectura e instalaciones. Y las de sostenibilidad hablan de una parte, sobre todo, de instalaciones. Son complementarias. Afortunadamente, el conjunto de ellas ayuda a definir bien un edificio, pero son objetivos distintos. Xavier, bueno, nos estamos quedando ya casi sin tiempo, ¿no? Pero vamos a lanzar una última pregunta, ¿no? La transformación digital y la sensorización de los activos inmobiliarios nos están dando herramientas cada vez más potentes para conocer el comportamiento de nuestros edificios, ¿no? En tiempo real. ¿Hacia dónde se mueve el mercado? O sea, ¿cuál piensas tú que es el futuro y la evolución de las certificaciones en la era digital? ¿Pensáis que la tendencia apunta hacia esquemas de certificación basados en la obtención de datos en tiempo real o cómo lo veis esto desde GMP? A ver, la tecnología es evidente que es uno de los parámetros más importantes que se están desarrollando ahora a nivel de oficinas. Pero tenemos todos un reto enorme porque a la gente se le llena la boca de smartizar y cuando rascas hay mucho bla, bla, bla y poco cosa concreta. Entonces, efectivamente, toda la tecnología referente a accesos, por ejemplo, estos edificios tú puedes entrar con el móvil, ahora estamos implantando uno con reconocimiento facial. O sea, todas estas cosas facilitan y ayudan a la experiencia, pero bueno, son casi más anecdóticas, no cambian en exceso la forma de trabajar o de entrar a un edificio. Luego está el tema de detección de personas, de presencia, de conteo, para poder valorar ocupaciones que llevan acarreadas gastos operativos de limpieza, de seguridad, etcétera. Es decir, alinear más el uso real con los gastos es una tendencia evidente que fruto de la tecnología podremos ir afinando. O sea que la inversión en tecnología claramente va a ser relevante y quizás en dos áreas. Uno, en términos de eficiencia y de hacer más racional los gastos, una vez que tienes más conocimiento en base a los datos de esa tecnología aplicada. Y otra área distinta, pero también muy importante, es que la tecnología mejore la experiencia, la sensación de las personas, ¿no? Esto que os comentaba de entrar con el móvil, pues bueno, pues parece que te da una sensación de más moderno, de más cómodo, incluso de más limpio si cabe, ¿no? En este caso de la pandemia. Con lo cual, en esas dos líneas yo creo que va a ir y que todos vamos aprendiendo cada día en cómo podemos utilizar cientos de tecnologías que cada día nos llaman para ofrecernos de una forma práctica. Ahí está el reto de los propietarios, trasladar las tecnologías a información práctica y útil que revierta en mejor experiencia y más eficiente para los usuarios. Bueno, muchas gracias. Enrique, muy brevemente, vamos a hacer la última pregunta. Nos la lanza Carlos Bermúdez. ¿Cuánto tiempo se tarda en certificar un edificio medio de unos 12.000 metros cuadrados? ¿Y cuáles son los hitos en el proceso? Y ya con esta concluimos, porque nos quedamos... Hay dos tiempos. Digamos, una preclasificación interna que tiene el propio peticionario con las empresas homologadas, que son actualmente 12 existentes en el sector. Eso depende, ahí digamos que la EO no interviene de forma directa porque depende de la calidad de la información entre uno y otro, depende, o sea, ahí depende de la información algunos meses, pero ocurre que hay curva de aprendizaje para aquellos que están comenzando ahora, que en cuanto que no es una certificación
que lleve mucho tiempo y en función de eso, pues el tiempo lo establecen entre 12.000 metros cuadrados aproximadamente. Y el procedimiento es, como digo, primero un trabajo interno de preclasificación que se hace internamente. A continuación, la propiedad de los edificios, que son los que nos lo solicitan, se pone en contacto con nosotros. Hay un registro de la petición y se da de alta en el gestor documental tanto la propiedad, que la transparencia es total porque la propiedad tiene acceso absoluto a todos los informes, seguimientos, tiempos y entregas de todo. Se sube la documentación, se integra en el gestor, se tiene 5 días la auditoría para analizar un primer informe. A continuación, la empresa evaluadora homologada tiene un periodo de 10 días para resolver esas no conformidades y a los 5 días, y una vez que se resuelven, la propia auditora tiene otros 5 días para resolver un informe final. A continuación viene ya la materialización, que viene a través del comité técnico de la AEO o en propia junta directiva de la AEO, se valida la propuesta de puntuación y luego viene la materialización y finalización, el otorgamiento de la propia nivel de puntuación y el contrato consecuente. Luego, por tanto, entre el propio desarrollo técnico y la materialización, suponiendo que la información llegue con total fiabilidad, entre 1 y 2 meses. Bueno, yo creo que queda ya muy claro y, en fin, se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, pero también nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchas gracias, Enrique y Xavier, por habernos dado vuestro valioso punto de vista y muchas gracias a todos los que habéis participado en este seminario. Recordad que la próxima cita de valor objetivo es mañana jueves 22 a las 9, de 9 a 10. Tendremos como invitados a Dieito Silva del Instituto Tecnológico de Galicia y a Soledad Verdegal de Actiu. Mañana hablaremos de bienestar y de la certificación WELL, la que hemos hoy mencionado en un par de ocasiones. Así que no os lo perdáis. Podéis inscribiros en nuestra página web, www.aedit.org, o a través de nuestro perfil de LinkedIn y de Twitter. No me quiero despedir sin dar las gracias de nuevo a Xavier y a Enrique y a los asistentes. Os esperamos mañana. Muchas gracias y un saludo a todos. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.